Vamos a hablar de otro tipo de esfuerzos que se aplican en mecánica de materiales. Este tema se llama flexión. Las vigas de flexión, aquí tengo dos tipos de vigas. Esta viga se llama una viga simplemente apoyada en dos apoyos. Y esta es una viga, que aquí tenemos un empotramiento, que se llama viga empotrada, viga en cantilever o viga en voladizo. Son los nombres que se dan a la viga que está empotrada en un extremo. En los dos casos estamos hablando de vigas estáticamente determinadas. Eso quiere decir que con suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y y suma de momentos podemos calcular las reacciones. En una viga simplemente apoyada, aquí se representa este punto como si fuera un cilindro, una barra que permite que la viga se deforme, que se mueva y nada más se apoye. Acá está fija, pero como se puede mover acá, la pieza no está restringida en su movimiento, por eso es una viga estáticamente determinada. En los dos casos tenemos una fuerza que está perpendicular a la viga, en los dos casos. Ya vimos anteriormente el concepto de momento de inercia. Entonces aquí tengo una viga de sección rectangular, donde los ejes X y Y se localizan exactamente en medio, es una viga simétrica. Entonces este punto, vamos a llamarle que es el eje neutro de la viga. Este eje neutro de la viga, cuando la pongamos acá, se va a comportar de varias maneras, que es la que vamos a analizar. Pero entonces si pensamos que como esta es la sección, así como está el marcador, ese es el eje neutro de la viga. Entonces es muy importante conocer el eje neutro porque las cargas se van a aplicar perpendicular al eje neutro. Aquí tenemos el eje neutro y aquí tenemos la carga perpendicular. Cuando le apliquemos una carga, pues la viga se va a tender a deformar. Si es una viga simplemente apoyada, se va a deformar en forma de una curva. Si es una viga en voladizo, se va a deformar en una curva, pero inicialmente esta parte permanece recta con una pendiente cero. A nosotros lo que nos interesa en este tema es calcular esfuerzos. Esta viga, ¿a qué esfuerzo está sometida cuando le pongamos estas fuerzas? Por supuesto que necesitamos conocer las dimensiones. En este caso, esta distancia le llamé L y esta distancia es L, también acá tenemos L. Entonces tenemos que ir identificando qué tenemos que ir a calcular. Vamos en un momento dado a conocer las fuerzas y las distancias. Entonces hay que calcular las reacciones, tanto en viga simplemente apoyada como en voladizo. En una viga en voladizo nos aparece un momento de reacción. Y todas las cargas van en función del eje neutro. Si nos vamos acá a este dibujo, de que tenemos una viga que inicialmente está rígida, luego le ponemos una fuerza y la viga se va a pandear. Aquí, esta línea azul es el eje neutro de la viga. Pero la viga se va a pandear y tenemos que localizar el eje neutro. Aquí en este dibujo, el eje neutro es este que está aquí en medio. Aquí tenemos el eje neutro. Ahora, aquí se puede ver, por eso está exagerado, que cuando la curva se deforma, esta parte de la viga se comprime. Entonces en esta parte de la viga van a aparecer esfuerzos de compresión. Y acá la viga se tiende a estirar, acá en la parte de abajo. Entonces en esta zona le van a aparecer esfuerzos de tensión. En el eje neutro no hay esfuerzos, vale cero. Entonces repito, en la parte superior con una fuerza así vamos a tener esfuerzos de compresión y aquí vamos a tener esfuerzos de tensión. Y en medio nos van a aparecer esfuerzos cortantes que van a tender a cortar la viga y separarla como si fueran tablas que se separan unas con otras. Entonces necesitamos conocer cuánto van los esfuerzos cortantes, perdón, los esfuerzos de compresión, los esfuerzos de tensión y los esfuerzos cortantes. Ahora, algo muy importante que va a suceder es que entre más nos alejemos del eje neutro, el esfuerzo de compresión y el esfuerzo de tensión van a ser muy grandes. Aquí lo representé en un dibujo. Podemos pensar que esta distancia
es la altura de la sección rectangular de la viga. Entonces, en el eje neutro los esfuerzos valen 0. Aquí tenemos esfuerzos de compresión. Conforme nos vamos alejando, vamos a llamarle aquí así, esta distancia, le voy a llamar ρ. Cuando ρ valga 0, el esfuerzo vale 0. Cuando ρ vale h sobre 2, el esfuerzo es el máximo. Un valor intermedio pues va a depender de la distancia de este punto con respecto al eje neutro. Lo mismo va a suceder con el esfuerzo de tensión. Cuando ρ vale h sobre 2, tenemos el esfuerzo de tensión más alto. Cuando ρ vale 0, el esfuerzo vale 0. Entonces en el eje neutro no hay esfuerzos. Aquí vemos entonces que cuando ρ vale es el mayor, vamos a tener el mayor esfuerzo de compresión. Entonces, aunque lo vamos a ver más adelante con más calma, los esfuerzos son el momento flexionante por ρ entre el momento de inercia. Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Los esfuerzos valen el momento flexionante por ρ entre el momento de inercia. Ahora fíjense algo muy importante. ρ es esta distancia. Entonces el máximo momento van a estar aquí y van a estar aquí. Pero le afecta la geometría de la pieza, el momento de inercia. Por eso lo comenté en el tema de momentos de inercia, que esto nos afecta mucho los esfuerzos. Entre más grande sea el momento de inercia, más chico va a ser el esfuerzo que vamos a tener. Entonces, tenemos que tener cuidado con las geometrías de las piezas. Por eso muchas veces una viga, en lugar de hacerla sólida, ustedes ven que se acostumbra mucho a poner vigas de este tipo. Le quitamos aquí material y se le quita aquí material, pero se ponen vigas muy altas. Porque lo que define básicamente el momento de inercia es h, porque se pone al cubo. Entre más grande sea h, más alto va a ser el momento de inercia y automáticamente va a bajar el esfuerzo. Entonces una solución para quitar esfuerzos a los elementos mecánicos es buscar una combinación con momentos de inercia. El otro factor es buscar piezas simétricas, porque las piezas simétricas nos dan el mismo esfuerzo de tensión que de compresión. Si estamos hablando de materiales dúctiles, por lo general, en un material dúctil, el esfuerzo de compresión son iguales que los esfuerzos de tensión. Esto es para los materiales dúctiles. A diferencia de un material frágil por lo general solo soporta cargas a compresión, no soporta cargas a tensión. Material frágil. Entonces, si el material que yo pongo en esta viga es muy frágil, no va a aguantar estos esfuerzos y va a tronar. También es importante que definamos cuándo las vigas son simétricas. Si la viga no es simétrica, una viga como esta nos desplaza el centro de gravedad, o el centroide más bien, nos desplaza el centroide. Y el centroide, al desplazarse, va a hacer que los esfuerzos de compresión estén concentrados aquí, y acá tenemos esfuerzos de tensión, pero esta distancia de aquí hasta acá es mayor, entonces los esfuerzos de tensión van a ser mayores aquí. Así que desbalanceamos las cargas en la viga. Entonces es muy importante que se hagan combinaciones de secciones de vigas para ver los momentos de inercia y ver dónde estamos analizando con la cuestión de materiales. Eso es lo interesante ya de estos temas que vamos a revisar de aquí en adelante. Con esta fórmula que tenemos aquí. Esta lección es solo introductoria para poder ver cómo se comportan las vigas. Luego tenemos que hacer varios problemas de todo tipo para ver cómo vamos a hacer todo este tipo de cálculos. Aquí nomás es una explicación de qué va a suceder. Entonces, repitiendo, en conclusión, una viga que esté sometida a flexión es una viga que tiene cargas perpendiculares al eje neutro de la pieza. Y esa viga nos va a producir esfuerzo de compresión, esfuerzo de tensión y cortantes. Normalmente son del mismo valor.
Pero una parte van a ser compresión, otra parte van a ser tensión. Nuestro trabajo es calcular, este es el objetivo final, calcular estos esfuerzos. Vamos a dejarle aquí, luego vemos casos concretos.